en Filipenses. Vamos a dar lectura en el capítulo 2, comenzando en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes, todo lo contrario, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, o como lo hemos escuchado muchas veces, estimando a los demás como superiores a nosotros, no mirando cada uno a lo suyo propio, es decir, a sus propios intereses, sino cada cual también a lo de los otros. Eso es lo que comentábamos en relación con la oración en estos tiempos. Es importantísimo no dejar de orar por todos los que están sufriendo. Y lo que sucede en parte es lo que este texto dice: nos ponemos a nosotros mismos, nos ponemos en el lugar de ellos. Y oramos como si estuviéramos, ¿no?, en su lugar, pidiendo a Dios por cada uno de ellos. Y luego dice: haya pues en vosotros este sentir, este sentimiento, esta perspectiva, esta forma de ver y entender el asunto, que hubo también en Cristo Jesús. Y luego comienza a partir del versículo 6, el pasaje cristológico más importante del Nuevo Testamento, según la mayoría de los teólogos, porque a partir del versículo 6 hay una descripción, la más técnica, la más fuerte, la más profunda descripción de lo que pasó en la vida, encarnación, misión, ministerio de nuestro Señor Jesús. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 6, el cual siendo, se traduce mejor existiendo, es un gerundio. En nuestras versiones en español se refiere a algo que siempre existía, siempre en la forma de Dios existía, existiendo siempre en la forma de Dios. No tuvo, por la versión antigua dice usurpación, ser igual a Dios. La versión actualizada dice que no consideró el hecho de ser igual como Dios como cosa a que aferrarse, su igualdad con Dios, ¿no? Algo al cual no se aferraba. Y en vez de hacer eso, en el versículo 7, se despojó a sí mismo. En vez de aferrarse a su igualdad con Dios, se despojó a sí mismo. Y esto lo vamos a analizar en unos momentos. Y dice que se aferró en vez de aferrarse a su igualdad con Dios, se negó a sí mismo tomando forma de siervo. Es literalmente la palabra griega aquí, es del esclavo más humilde. Tomó la forma de ese esclavo. Y hecho semejante a los hombres, y esto, la semejanza a los hombres también es algo importantísimo. Y luego en 8, hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo. Es una descendencia, ¿no? Hasta el punto más bajo se va en su humillación. Es como si estuviera bajando, ¿no?, en una escalera al abismo, cada vez más bajo. Hallado en esa condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente. Es en su misión mesiánica como el siervo o esclavo de Jehová, obediente hasta la muerte, obediente hasta el extremo, ¿no?, de entregarse a morir, y en la peor forma posible, la muerte de un criminal, la muerte de cruz. Esto es la descripción técnica de lo que se llama la pasión de nuestro Señor Jesús, pero comienza con su encarnación, culminándose en su muerte. En el versículo 9, por lo cual también Dios le exaltó, le ensalzó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra
de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. Esto es lo que glorifica, es para glorificar al Padre que todo esto sucedió. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este pasaje que acabamos de leer, un texto tan conocido y tan importante para cada creyente y para el mundo entero. Te pedimos que nos ayudes a entender una parte de este asunto en relación con la venida y la encarnación de Cristo, su vida terrenal, culminándose, como el texto lo dice, en su muerte y luego resurrección y exaltación. Y tu ayuda es tan importante para captar el argumento y aplicarlo a nuestras vidas, y por eso te pedimos que nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es el tercer estudio entre semana, cápsula, aunque tocamos algo sobre este tema el domingo pasado en Sándalo. En relación con la época navideña, no es algo sorprendente lo que vemos en relación con el mundo incrédulo que nos rodea. Los que no entiendan ni creen verdaderamente en lo que pasó en la venida de nuestro Señor Jesús, menos creen en su divinidad. Lo que la Biblia enseña sobre este asunto es algo que tan solo los creyentes lo reciben, tan solo los creyentes lo pueden creer, y tan solo los creyentes de hecho lo creemos. Y el hecho de que esto es así es algo que nos inquieta, que nos confunde. En muchos casos es algo que nos molesta en la época supuestamente dedicada a celebrar la realidad de la encarnación de Cristo. Cómo el mundo se distrae con todo menos esto. Cómo es que ni tienen interés. Lo que quieren es una feliz Navidad, quieren divertirse, quieren distraerse, quieren aprovecharse, esa es la palabra, de esta época, y al mismo tiempo hacen caso omiso de lo que supuestamente se pretende celebrar. Y lo que se pretende celebrar es el hecho de que el creador del universo llegó a participar de la naturaleza humana. Lo que vimos en los dos estudios anteriores, Dios se hizo hombre. En su encarnación asumió un cuerpo humano. Y el hecho de que Dios, el creador del universo, llegara a este extremo, que se sujetara o se sometiera voluntariamente, a lo que vamos a ver aquí más adelante, a una lista de condiciones humanas, que todo esto sucedió con el propósito, entre múltiples propósitos, el propósito principal de rescatar y salvarnos de la ruina de nuestros pecados. El hecho de que esto es lo que se celebra, es lo que el mundo no quiere entender. El Dios eterno se encarnó. Y lo sorprendente de esto, lo misterioso de esto, que lo hemos estado comentando, que el Dios eterno viniera al mundo como un bebé. Es una maravilla, ¿no? Todo lo que pudiera haber hecho al encarnarse, lo menos esperado es esto. Lo veremos más adelante, lo veremos también, si Dios quiere, de hoy en 8. Pero nadie esperaba esto, que viviera 33 años en este mundo, pasando por todas las experiencias que nosotros experimentamos. Eso es otra cosa inédita. Es el misterio de misterios en un sentido, porque al vivir a lo largo de esos 33 años, experimentaba todo lo que nosotros experimentamos. Pasó por todas las experiencias humanas, cada gozo humano, cada tristeza humana, todas las experiencias por las cuales nosotros pasamos, cada emoción, cada reacción humana, experimentaba nuestro Señor Jesús todo este paquete, y luego, a lo largo de su vida, desde un principio, lo sabemos, fue rechazado, fue menospreciado.
en lo que llamamos técnicamente la pasión, los últimos días, culminándose en su muerte en la cruz, fue más que maltratado por sus propias criaturas. Sufría lo que Pablo describe como la contradicción de pecadores contra sí, y terminó siendo clavado en la cruz por sus propias criaturas, rechazado, asesinado en la peor forma posible. Y lo que nosotros entendemos es que mediante su muerte, el Dios hombre realizó nuestra salvación. Realizó la salvación eterna de cada uno de los que creen en él, cada uno de los creyentes, ¿no? Y esto es de igual manera, quizás el aspecto más misterioso del asunto, lo que los mismos judíos nunca llegaron a entender. Nosotros, por la gracia de Dios, por el milagro del nacimiento nuevo y por la verdad enseñada en su palabra, entendemos en principio todo esto. Ahora vamos a nuestro texto. Y lo que vamos a hacer es bosquejarlo y luego hacer una lista de aplicaciones en relación con lo que el texto nos enseña. Estamos en Filipenses en su capítulo 2, y después del prefacio que nos está animando a humillarnos, a mirar a Cristo y humillarnos en una forma semejante, la verdad es que nadie se haya humillado como Dios lo hizo en la encarnación de su Hijo. Nadie se ha humillado como Cristo se humilló. Ahora vamos a proceder a bosquejar una parte de este texto. En Filipenses 2, el primer texto que nos interesa es el versículo 6. El versículo 6. Y en este texto hay una abundancia de información, y lo vuelvo a decir, es una descripción técnica de lo que sucedió en la encarnación. Ahora, ¿listos? El versículo 6 dice, hablando de Cristo, el cual, siendo, la mejor traducción es ya existiendo. Algunos dicen existiendo continuamente. La mejor idea sería existiendo eternamente. Se refiere a lo que Cristo, antes de su encarnación, lo que era la realidad para él. Nuestro Señor Jesús existía eternamente, siempre, así la traducción, siempre existiendo, y hay que ver con mucha atención la fórmula, existiendo siempre en la forma de Dios. Algunos prefieren la idea desde la eternidad, siempre en la forma de Dios. Se refiere a lo que era su realidad antes de encarnarse. Ahora, este texto es muy parecido a lo que ya hemos visto en el primer capítulo del Evangelio según Juan. ¿Se acuerdan, no? De los primeros versículos que dicen, en el principio era Dios. Y luego se vincula la realidad de la existencia eterna de Dios con nuestro Señor Jesús, identificado en el texto como la palabra o verbo, ¿no? La expresión verbal y visible de Dios. En el principio era el verbo, es lo que dice el texto. Y el verbo era Dios. La palabra era habla de lo que está aquí, su igualdad con Dios el Padre. Es la misma idea aquí, siendo, existiendo, siempre, ¿no? Y el texto, la forma de Dios le pertenecía, era una parte de su existencia divina. Ahora, esto es algo tan fuerte, tan importante. Existiendo en la forma de Dios, quiere decir no tan solo que
que Cristo era Dios, sino que poseía la gloria de Dios mismo. Poseía la forma. Esta es una palabra técnica en el versículo 6. Existiendo en la forma, poseyendo esta forma como algo que le pertenecía en virtud de su propia divinidad. La palabra forma es una palabra griega muy fuerte también, que habla de lo que estamos señalando, del hecho de que Cristo poseía todos los atributos de Dios. La palabra griega es una palabra muy discutida, se traduce forma, la palabra griega es morfe, M-O-R-F-E. Esa palabra habla de la esencia de una cosa o persona. Los expertos en el griego dicen que se refiere a la suma y la totalidad de las características y cualidades que hacen que la cosa o la persona sea precisamente la cosa o precisamente la persona que es. Entonces, el argumento es, desde la eternidad siempre existía Cristo en esta forma, que siempre poseía la suma, la totalidad de las cualidades y las características que le pertenecen a Dios. Que Cristo era Dios y que Cristo es Dios. Existiendo en esta forma, escuchen el argumento, siendo verdaderamente Dios. Esto es la cosa, ¿no? Que lo vimos en el estudio anterior, el hecho de que en su encarnación Cristo asumió una naturaleza humana, pero nunca dejó de ser Dios. Esto es el argumento encapsulado aquí. Lo que es esencial a la naturaleza divina siempre le ha pertenecido a nuestro Señor Jesús. Cristo, para decirlo así, siempre ha existido como Dios. Y lo vuelvo a decir, todos los atributos de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, su inmutabilidad, el hecho de que no cambia. Eso es uno de los debates más profundos en relación con la encarnación. ¿Qué tipo de cambio sucedió en la encarnación de Cristo? Y la respuesta es que Cristo no dejó de ser Dios. En su inmutabilidad siempre ha sido y siempre será Dios. En su existencia eterna poseía lo que vimos la semana pasada en Colosenses 2, toda la plenitud de Dios, todo lo que hace que Dios sea Dios. Entonces, esto es el argumento que introduce la realidad de su encarnación. Y en este contexto, ¿cuántos argumentos hay en relación con esto? En relación con la divinidad de Cristo. Nuestro tema al día de hoy no es la Trinidad ni todo lo relacionado con la divinidad de Cristo, pero en cantidad de textos, y el tiempo no nos permite verlos, la Biblia señala la divinidad de Cristo. El argumento que comentábamos hace 8 días en Hebreos, hay un texto que se refiere a Cristo siendo la expresión exacta de la naturaleza divina, la mismísima imagen de su sustancia, dice la versión antigua, la misma sustancia o esencia de la divinidad es lo que Cristo es, la imagen visible. Esta palabra imagen en Hebreos 1, en el versículo 3, es carácter. Es una palabra que al escucharla en el griego suena como la palabra carácter en español. Y eso es una parte de la idea. Cristo es más que un reflejo, más que una imagen, más que lo que sería una copia. No. Él es la esencia original. Él es verdaderamente Dios. Uno en su esencia, uno en su naturaleza con el Padre. Y al mismo tiempo, una persona distinta. Una persona distinta, ¿no? El Padre no es el Hijo no es el Padre. El Hijo es la imagen visible del Padre. Ahora, hay que seguir leyendo. Esta persona
no se aferró a lo anterior. En el versículo 6 estamos leyendo, su igualdad con Dios no la consideró como cosa a la cual tenía que aferrarse. Y el argumento, su igualdad con Dios no le obstaculizó en relación con lo que vendría a ser la realidad de su encarnación. Y el texto dice, en vez de aferrarse a esta igualdad, se negó a sí mismo. En el versículo 7, se negó a sí mismo. En vez de aferrarse a su igualdad con Dios, la traducción la más popular, la más conocida es, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Esta es otra frase, quizás en este texto es la más discutida, supongo. A lo largo de los últimos 150 años han sucedido interminables debates sobre qué quiere decir esto. ¿Se despojó a sí mismo de qué? Ese es el debate. Algunos creen que se despojó de su divinidad, pero esto obviamente no es verdad. El significado de esto, de lo que quiere decir despojarse a sí mismo, es lo que el resto del texto explica. Y es algo que se puede entender de una forma muy sencilla. Mediante su encarnación, Cristo no dejó su divinidad, no dejó de ser verdaderamente Dios. Y sin embargo, se despojó de una lista de cosas. Y en la lista de cosas, no vamos a discutir cada detalle el día de hoy, pero lo que entendemos de inmediato es que dejó voluntariamente su propia gloria, dejó voluntariamente su propia majestad al encarnarse, al venir a este mundo. Pudiera haber venido, ¿no? En toda la majestad y gloria que le pertenecía y le pertenece como Dios, pero no lo hizo así. Al asumir o tomar sobre sí una naturaleza humana, no se despojó de su divinidad, sino que la ocultó. La fórmula, ¿no? Se despojó no de su divinidad, sino que esa divinidad, esa naturaleza divina, la ocultó tras el velo de un cuerpo humano, tras la realidad de su encarnación, al asumir un cuerpo humano y alma humana, se hizo hombre, se despojó entonces no de su divinidad, pero de la manifestación visible de dicha divinidad. Se despojó de sus derechos, escuchan, se despojó de sus prerrogativas divinas. En su igualdad con el Padre, tenía todas las prerrogativas que le pertenecen a Dios en virtud de ser igual con el Padre. Pero a esa igualdad, a esas prerrogativas, no se aferraba. Se despojó de esa igualdad. ¿Ven cómo lo estamos diciendo? Se despojó del trato, o sea, el trato que le correspondía como Dios, su dignidad manifestada y reconocida, se despojó de todo esto. Cristo pudiera haber venido a este mundo exigiendo que todos los seres humanos reconocieran esa dignidad y que todos le respondieron en esa forma, pero vino, como el texto lo dice, en la forma más humilde posible. En su encarnación vino como un humilde esclavo, dejando voluntariamente su gloria celestial, dejando incluso el pleno uso de su señorío y su soberanía. No se aferraba a esos derechos, al uso pleno de su propia soberanía, su propio señorío, incluso lo voy a decir en esta forma, se despojó incluso de su propia voluntad, no considerando su existencia eterna como Dios, como cosa a la cual tenía que aferrarse. Y luego hay que seguir leyendo en el versículo 7. Es una
bajada en descendencia, así lo voy a decir. En el versículo 7, en la versión antigua, dice, después de hablar de despojarse a sí mismo, dice, tomando, asumiendo la forma del esclavo o el siervo más humilde. Estamos leyendo en el versículo 7, ¿no? El esclavo o el siervo más humilde. Ahora, entre paréntesis, la insistencia en el hecho de que no dejó de ser Dios es crucial. Dios no puede dejar de ser Dios. Es algo tan sencillo, por un lado. Y por otro lado, si fuera posible que nuestro Salvador viniera vamos a decir, como cualquier criatura, suponiendo que el que fue enviado a salvarnos pudiera haber venido simplemente como cualquier criatura, ¿no? Entonces, la encarnación habría sido algo innecesario. Dios podría haber enviado a cualquier ángel o a alguna otra criatura desconocida por nosotros para que realizara esta obra. Fue necesario que el que vino a salvarnos, el que vino a llevar la culpa y la condenación de nuestros pecados, lo vimos hace 8 días, fue necesario que esta persona fuera tanto divino como humano. De otra forma no podría salvar a nadie. Entonces, en ese sentido, la ilustración aquí es importantísima. Los falsos testigos de Jehová identifican a Cristo como si fuera tan solo una criatura. En realidad dicen que un ángel, arcángel o algo por el estilo. Pero ninguna criatura sería capaz de hacer esta obra, de cargar con la culpa infinita de nuestros pecados. ¿Cuál criatura? Ninguna. El que vino a salvarnos tendría que ser capaz de realizar la obra, y esto exige que sea divino y al mismo tiempo capaz de sufrir en nuestro lugar, y esto exige que sea humano. Y en el milagro de su encarnación, el dilema se resolvió, aunque nosotros no entendemos a detalle cómo no se fusionaron estas dos naturalezas. No, una sola persona, la segunda persona de la Trinidad, asumió una naturaleza humana, pero no abandonó su naturaleza divina. Lo vimos hace 8 días. Entonces, en la lista de cosas de las cuales se despojó a sí mismo, vamos a acelerar aquí el paso. La lista es larga, vamos a comentar algunos de los puntos más importantes. Acabamos de decir que se despojó de su majestad visible, se despojó de su gloria visible, dejó la gloria celestial al humillarse y al nacer como un ser humano, se despojó de esa gloria. Y luego, lo que vemos en varios puntos en su ministerio público, esta gloria brillaba, a pesar de que la estaba ocultando. Brilló, por ejemplo, en relación con su transfiguración, cuando momentáneamente, instantáneamente, el velo de su cuerpo, su carne, como si fuera una cortina, se abrió o se quitó de por medio, y por unos momentos brillaba esa gloria, brillaba su naturaleza divina, ¿no? La que estaba ocultando en su cuerpo, se transfiguró delante de ellos, dice el texto en Mateo, y resplandeció su rostro como el sol. Y luego sus mismos vestidos fueron tan blancos como la luz del sol. Entonces, de esta gloria visible se despojó en su encarnación. Lo vuelvo a decir, primero. Ahora, segundo, se despojó de sus riquezas. Eso es otro gran argumento. El texto en 2 de Corintios 8 dice, se hizo pobre siendo rico. Se hizo pobre siendo rico. Siendo rico, se empobreció. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y aquí el argumento es lo que sabemos.
En vez de entrar como rey, como prepotente, como manifestando no tan solo su poder y gloria y divinidad, sino su verdadera riqueza, se hizo pobre. Humanamente hablando, ¿no? Tan pobre como para tener que pedir todo prestado. Desde un principio, tenía que pedir prestado un lugar para nacer. Desde un principio, no tenía ni en dónde nacer. Tenía que pedir a lo largo de su vida una tremenda lista de cosas. En su ministerio público lo que vemos es que tenía que pedir hasta un lugar para descansar, para dormirse, para pasar la noche. Tenía que pedir incluso cuando usaba la lanchita como si fuera su púlpito, ¿no? Tenía que pedir la lancha para predicar. Y al terminar su vida y a la hora de su sepultura, tenían que pedir un lugar prestado para enterrarlo, para sepultarlo. O sea, se hizo pobre, dice el apóstol, siendo rico. La pobreza aquí es más que física, es más que la ilustración que acabo de dar. Es en verdad la pobreza espiritual, las bienaventuranzas. El que se vuelve tan humilde y tan pobre como para tan solo poder pedir, ¿no? Y en su pobreza espiritual se hizo más que pobre, porque cargó con nuestra deuda, asumió voluntariamente nuestra culpa. Y en medio de este argumento hay muchas cosas, pero la ilustración es válida. Cristo asumió la deuda más grande que jamás haya sido contratada, la deuda de nuestros pecados. Una deuda impagable que ninguna criatura podría haber pagado, menos liquidado. Cristo asumió una deuda infinita de pecados y culpa. En el contexto de la salvación de una sola persona, ¿cuán grande sería la deuda de sus pecados? Porque al no amar a Dios y al prójimo, estamos pecando, y la suma, ¿no? La hemos hecho muchas veces al sumar las cuentas y hacer con una tabla matemática, ¿no? El número de pecados calculados a lo largo de la vida de cualquier ser humano terminan siendo millones de pecados, porque al no amar a Dios y al prójimo estamos pecando. Y Cristo asumió esa deuda no a favor de una sola persona, sino a favor de todos y cada uno de los creyentes. Entonces, ¿qué tan pobre llegó a ser en la cruz del Calvario? ¿Qué tan culpable volvió a ser? O sea, asumió ese papel como si esos pecados fueran suyos, como si la culpa fuera propia. En su muerte propiciatorio para apaciguar la ira de Dios y rescatar, pagando el precio del rescate, que es la muerte eterna, la que sufrió Cristo en nuestro lugar. Ahora, en tercer lugar, se despojó de su autoridad independiente como Dios, del ejercicio independiente de su propia voluntad y autoridad, se despojó. Hay una tremenda lista de textos, aquí tengo algunos que nos ayudan a ver este punto. En Juan 5 dice, son las palabras de Cristo: de cierto os digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo. 5:19. Esto es despojarse de su propia voluntad. Luego, en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada de mí mismo, nada, en base a mi propia voluntad. No busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y estos textos son abundantes. Una y otra vez hablaba de este asunto. He descendido del cielo en Juan 6:38, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la del que me envió. Y tantos textos lo dicen una y otra vez, ¿no? Y no voy a dar toda la lista, pero es el punto aquí. Se despojó del derecho de hacer uso de su propia voluntad. Y esto es el tema de
el siervo, el esclavo, convirtiéndose en el esclavo o el siervo de Jehová, profetizado en el Antiguo Testamento. Se despojó del derecho de tomar sus propias decisiones en relación con su oficio mesiánico y en relación con su propia vida. Ahora, esto es el argumento que muchos, por ejemplo, vuelvo a hablar de los antitrinitarios y los grupos como los falsos testigos y otros que niegan la divinidad de Cristo, ven textos en donde, como lo que acabo de citar, yo no puedo hacer nada de mí mismo, por mi propia cuenta. Y lo toman como para negar su divinidad. Pero esto es porque no entienden lo que sucedió en la encarnación. No entienden lo que sucedió en su humillación. Cristo se despojó del uso independiente de su propia voluntad. De ahí viene el argumento de estar sujeto al Padre. La palabra técnica es subordinado al Padre en su oficio mesiánico. Uno de los textos más discutidos cuando dice mi Padre es mayor que yo. ¿En cuál sentido mayor? En este sentido mayor. No porque Cristo no sea igual con el Padre en su divinidad, sino porque en su oficio mesiánico se sujetó, se subordinó, subordinado al Padre. Igual con el Padre y al mismo tiempo voluntariamente sujeto al Padre en su misión mesiánica. ¿Y qué tan grande es esto? Ahora, en cuarto lugar, se despojó de sus derechos ante la ley. Esto es otro tema, lo hemos tocado incluso a veces en la época navideña y en otros contextos. El versículo, les invito, si tienen sus Biblias a la mano ahí, y si no, tan solo que lo escuchen. El versículo que nos interesa aquí se encuentra en Gálatas, que dice que veniendo el cumplimiento del tiempo, esto es todo lo que Dios hizo a lo largo de miles de años, preparando el camino para la venida de Cristo, el cumplimiento de ese tiempo profetizado, predestinado, Dios envió a su Hijo. Y la descripción de su encarnación, hecho de mujer, todo el misterio de la encarnación y la obra del Espíritu Santo, proporcionando la parte masculina de cromosomas, ¿no? Para el bebé en el seno de la Virgen María, hecho de mujer y de inmediato, hecho súbdito, hecho sujeto a la ley. Esto es el cuarto punto. Se despojó de sus propios derechos ante la ley. Hay un gran tema aquí, no lo vamos a discutir a fondo, pero vale la pena comentarlo, ¿no? Dios no está sujeto a lo que nosotros entendemos como la ley moral. Por ejemplo, esto de no codiciar, el 10º mandamiento. Dios no puede codiciar ninguna cosa. Todo le pertenece, todo es suyo, en virtud de su divinidad como el creador, todo y todas las cosas le pertenecen. Entonces, hablar de Dios como sujeto al 10º mandamiento o en relación con el homicidio, no matarás. ¿Podríamos decir que Dios no puede matar? ¿O cómo es que entendemos la muerte entonces? El que dice, yo soy el autor de la vida, yo soy, en el Antiguo Testamento, yo soy el que doy la vida y soy el único que la puede quitar. Nosotros entendemos que el homicidio es algo que nosotros tan solo podemos cometer, el homicidio. El hecho de que las personas mueren y son quitadas de este mundo por Dios no es un acto de homicidio de su parte. Pero el punto es Dios, en una lista de tecnicismos y argumentos de que no nos vamos a meter el día de hoy, no está sujeto a la ley moral en la forma en que nosotros estamos sujetos a dicha ley. No estamos diciendo que Dios tiene la esencia para pecar o nada por el estilo, sino que estamos diciendo que cuando nuestro Señor Jesús se encarnó, se sujetó a la ley y a la obligación de guardarla como si fuera uno de nosotros.
la obligación de obedecerla, como nosotros estamos obligados a obedecer la ley moral. En otras palabras, el autor de la ley, Dios mismo, Cristo mismo, el que exige que los hombres cumplan dicha ley, se sujetó a sí mismo a esa ley. Se sujetó a su propia ley para obedecerla en lugar de los creyentes. Ese es el tema de la vida perfecta de Cristo, lo que se llama técnicamente su justicia, para cumplir a la perfección con los 10 mandamientos, amando a Dios y al prójimo. Cristo nació, vivió y murió siempre cumpliendo con esa ley. Incluso murió bajo la condenación de esa ley, la que él asumió en nuestro lugar. Pero el hecho de que estaba obligado y el hecho de que nunca la violó es un tremendo argumento en relación con la impecabilidad de Cristo. Lo que mencionábamos hace 8 días, hay una lista de textos, aquí tengo algunos. En 2 de Corintios 5 dice que Cristo no conoció el pecado. ¿Qué es esto? Que no conoció el pecado, que nunca pecó. En Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, tentado y nunca pecó. En Hebreos 7 dice que Él es y la fórmula aquí es técnica, el santo, inocente, limpio, apartado, no tan solo del pecado, sino en otro sentido, apartado a los pecadores. O sea, nunca participó en ningún pecado, ni siquiera ajeno, nunca fue el cómplice de ningún pecador. Y luego en 1 de Pedro 2 dice en una forma enfática, el cual nunca pecó, no hizo pecado, la versión antigua. En 1 de Juan 3:5 dice que no hay pecado en él. Y esto es el punto. Cristo guardó a la perfección la ley moral de Dios, de principio a fin, pero la guardó no porque él estaba sujeto a dicha ley, sino que la guardó en lugar nuestro, en lugar de cada creyente. Y luego, aquí sigue la lectura, ¿no? En Filipenses estábamos, y hay que seguir con lo que viene después. Estamos otra vez en Filipenses, en su capítulo 2. Y esta palabra, tomando la forma de siervo, el versículo 7, la forma de un siervo. Esto es en una forma decente, es todo lo anterior. Se despojó a sí mismo al tomar esta forma como un esclavo. El creador del mundo vino al mundo como un siervo, un esclavo humilde. ¿Qué tipo de humillación? Y en la lista de cosas, los teólogos nos quejan el argumento como tomando cada vez más el lugar más bajo y luego el lugar aún más bajo. Y ahora parece que esto es el lugar aún el más bajo, pero no lo es, porque luego viene la muerte de un criminal, la muerte en la cruz, la forma más baja de humillarse. Y el argumento tomó más que la forma de un siervo, llegó a ser el siervo del Padre. El siervo del Padre que estaba obligado a obedecer a la perfección. El Señor del mundo llegó a ser siervo en este mundo. Y su mismo testimonio, ¿cuántas veces? Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Yo estoy entre vosotros como el más humilde. Y su enseñanza continuamente, el que quiere ser el primero, que sea el último. Y yo es el último. En Mateo 11, cuando se nos exhorta en la fe salvadora a tomar su yugo sobre nosotros, a creer verdaderamente en Él, a someternos a su señorío. Y la primera cosa que dice, aprendan de mí que soy humilde, que soy manso, soy la personificación de las bienaventuranzas. Yo soy el más humilde, yo soy el más manso. Entonces,
Todo esto quiere decir, hay que seguir leyendo hasta el versículo 8, ahora pasamos, cuando dice en la última frase del versículo 7, hecho semejante a los hombres, esto es otro tecnicismo, semejante a los hombres en todo salvo el pecado. A esto volveremos, ¿no? La semejanza a nosotros en todo sin pecar. Y luego en el versículo 8, hallado en la condición como hombre. Esto es la mejor traducción. Hallado en la condición. En esta condición. Hecho semejante a nosotros porque no tomó una naturaleza pecaminosa. Nunca participó de ningún pecado, ni siquiera en su encarnación. De ahí viene todo el concepto, ¿no? Del milagro de preparar su cuerpo en el seno de la Virgen María. Pero esta naturaleza humana perfecta, de la cual Cristo participó, tan solo parecía ser semejante a la naturaleza humana de los demás, pero en verdad era diferente, porque era impecable, ¿no? Impecable, ya lo hemos dicho. Y esto es el milagro, dos naturalezas en una sola persona, la divina y la humana. No se fusionaron, no se cambiaron, no se mezclaron. Y esto lo vimos hace 8 días. Eso es lo que da el valor infinito a su vida, a su muerte, a su justicia, a su obra salvadora. Entonces, hallado en esta condición, a esto volveremos antes de terminar, se nos está acabando el tiempo el día de hoy. Pero vean en el versículo 8, hay que seguir. Hallado en esta condición, luego dice, se humilló hasta la muerte, hasta este punto en su humillación. El que tenía la apariencia externa de cualquier hombre, el que tenía en forma externa la apariencia de ser igual a los demás, era en realidad el Dios hombre. El Dios que se encarnó. Y en su humillación permitió que fuera, y la secuencia de eventos aquí, maltratado, humillado, y por fin se entregó voluntariamente a la muerte. Y esto es el colmo, esto es el punto culminante en el argumento. Ahora, para no alargar el día de hoy, son cápsulas, ¿no? Lo que estamos viendo aquí en el mes de diciembre. Vamos a concluir el día de hoy. Tardamos demasiado con comentarios sobre esos puntos, pero es importantísimo entender la profundidad de esto. Ahora vamos a terminar el día de hoy con lo siguiente. En esta fórmula que estábamos comentando hace un momento, hallado la condición como hombre, entendemos esto en una forma muy amplia, porque quiere decir que Cristo se sujetó a las condiciones a las cuales todos los seres humanos están sujetas, a estas condiciones, con la excepción del pecado, se sujetó a todas las experiencias humanas, lo que comentábamos en la introducción. Ahora, vamos por partes aquí. El mero hecho de estar en este mundo, de encarnarse, ¿no? Fue una parte de esta condición humana y esta, voy a decir, horrible humillación. Fíjese bien en este punto. El hecho de que Cristo era impecable, puro, santo, separado de los pecadores, perfectamente santo, verdaderamente justo. El hecho de que tuviera que vivir en un mundo caído, en un mundo corrupto, en un mundo pecaminoso, rodeado constantemente por seres humanos pecaminosos. Y esto es un tema profundo y va por muchos caminos, pero el hecho de que Cristo estaba en un sentido siempre solito, en un sentido. No
en relación con su compañerismo y comunión con Dios el Padre, jamás solito. Menos, ¿no? En relación con la presencia del Espíritu Santo, las tres personas de la divinidad, ¿no? Eso es, ven cómo lo estamos diciendo, horrible pensar de nuestro Señor Jesús, aquel que aborrece el pecado, aquel que el Dios tres veces santo odia con un odio perfecto el pecado. El único que entiende realmente lo que el pecado es y lo que el pecado significa y lo que el pecado hace a los seres humanos. El que castigará a los inconversos, a los que mueran en su rebeldía, a los que no se arrepientan de sus pecados ni se entregan a nuestro Señor Jesús, Él mismo los castigará eternamente, con la separación eterna de su presencia. El hecho de que no perdonará a ninguno de estos que mueren en sus pecados, estaba el mismo Cristo en contacto constante con pecadores a lo largo de su vida terrenal, en contacto directo, rodeado constantemente de personas pecaminosas y caídas. Y esto en sí, para nosotros, ¿no? Es tan difícil entenderlo, aunque como creyentes sentimos en un grado 1000 veces menos o inferior, cuando vamos a un lugar donde vamos a decir, no podemos desviarnos aquí. De repente vas a una fiesta y se convierte en lo que sabemos. De repente te invitan a un concierto y luego el concierto se convierte en, no voy a decir más. O vas a un lugar y pensabas aquí vamos a cenar y luego descubres es un antro. Y aquí no tan solo la música, sino están bailando y bebiendo y todo lo que va a pasar. Y como creyente te sientes más que incómodo, no te sientes a gusto, ¿no? O como en la época navideña ahora te invitan a la casa de fulano, no es la casa de tus seres queridos y luego sabes cuáles de estos seres queridos no van a ser más que usar la época, la fiesta, la reunión como un pretexto para pecar. Y si nos ponemos en el lugar de nuestro Señor Jesús, esta es toda la historia hallado en la condición, en esta condición, ¿no? En su encarnación, rodeado de pecadores. Ese es el primer punto aquí. Ahora, el siguiente punto es este. Esto desde antes de su nacimiento se manifestó. Todo lo relacionado con su nacimiento de la Virgen, el escándalo, con la excepción de la cruz y la muerte de un criminal, todo lo que se celebra hoy en día como tan fascinante y tan no, la cosa más escandalosa posibles. Los demás no entendían el nacimiento más que el nacimiento, no entendían lo que vimos hace 8 días, la encarnación sobrenatural de Cristo. No tenían la menor idea de cómo fue concebido. María era una mujer soltera, embarazada, que decía ser una virgen. Y desde un principio, su madre tenía que soportar y aguantar cuántos chismes, cuántos rumores, ¿no? Cuánto escándalo, cuántas mentiras. Y esto nunca terminó. Antes de su nacimiento, hasta la hora de su muerte en la cruz, lo estaban echando en la cara, ¿no? A María y a José. Hay un argumento acerca de la huida y su viaje a Belén, aunque todo esto fue profetizado en Isaías. Sin embargo, una de las versiones va por este camino de cómo Dios les hizo un grandísimo favor.
al no permitir que nuestro Señor Jesús naciera, ¿no?, en Nazaret. No, tuvieron que acudir a Belén y luego no podían ni regresar hasta después de haber huido hasta Egipto por este mismo asunto. Muchos dicen, en parte, por el gran escándalo. Una mujer soltera, embarazada, que decía ser, yo soy virgen. Ninguno de nosotros, ni ninguno de ellos. Nadie creería a una mujer así. Ni José creía a María al principio. No entendía y no creía lo que ella le decía. Y no vamos a discutir eso más, pero es un ejemplo de lo que estamos señalando. Cómo tuvieron que sufrir la vergüenza, las malas sospechas, cantidad de mentiras, calumnia tras calumnia, chisme tras chisme, a lo largo de sus vidas. Y cuanto más llegando a la época del ministerio público de nuestro Señor Jesús, cuando los judíos que lo odiaban, sacaban siempre este punto. Hallado en esta condición, escuchan el próximo punto, y hay que apurarnos para terminar. Escuchen bien. En su ministerio público, nuestro Señor Jesús fue atacado constantemente en relación con lo anterior, pero cuando vemos que desde un principio entró al mundo en las condiciones más deplorables posibles, nació no en lo que nosotros entenderíamos hoy en día como un hospital, ¿no? Y sin discutir los interminables debates sobre la palabra pesebre, entró al mundo en un estado de pobreza total, en donde estaba sujeto a esa pobreza y luego a todo el proceso que experimentó desde su niñez, el crecimiento, el desarrollo normal. El niño, dice el texto, crecía y se fortalecía y se iba llenando más y más y más de sabiduría. Y desde chico, sujeto a sus padres, a José como padrastro y a María como su mamá, estaba sujeto a sus padres, ¿no? Y luego llegó a la época en que se vio obligado a aprender un oficio, y se puso a trabajar. Y esto, lo que significa trabajar, todas las responsabilidades, el cansancio, lo difícil, ¿no? Como carpintero, trabajaba y luego se hizo responsable. Con el paso del tiempo murió José, se hizo el responsable como jefe de la familia y sin discutir a fondo todo este asunto de sus 4 hermanos, él asumió como el primogénito, el hijo mayor. Eso es lo que la Biblia dice, y sus hermanos son incluso nombrados repetidas veces en los 4 evangelios. Asumió la responsabilidad como cabeza de familia. Esto es importantísimo. Lo que estamos señalando aquí en la fórmula, hallado en la condición como hombre, hallado en esa condición, todos estos factores y más. Ahora el tiempo se nos fue, vamos a concluir con un resumen. En esta condición como hombre, lo que señalábamos, Galileo, de Nazaret puede haber algo bueno. Todo el argumento en relación con prejuicios raciales, prejuicios en contra de los pobres, prejuicios en relación con su condición socioeconómica. Cristo fue rechazado, Cristo fue menospreciado en este sentido, y luego como colmo fue rechazado por los mismos miembros de su familia. En repetidas ocasiones lo tacharon de loco, lunático, fuera de sí, no sabe lo que está diciendo, no sabe
lo que está haciendo. Sus mismos hermanos, ninguno de ellos creyó en él hasta después. Sus hermanos y sus hermanas, ninguno creyó en él hasta después de la resurrección. Entonces, todo lo que nosotros entendemos como la humillación de nuestro Señor Jesús hallado en esta condición como hombre es importantísimo. Importantísimo, porque nosotros pasamos por todas estas mismas experiencias, en algún sentido, en alguna medida. Y cuando lo vemos en nuestro Señor Jesús, cuán sorprendente es esto. Y con esto hay que concluir. Cada experiencia humana, en síntesis, cada tristeza, cada experiencia, todo el dolor, el rechazo, el trabajo, la oposición, la persecución, así lo voy a decir. Esa persecución comenzó desde el momento cuando Herodes envió a matar a los demás pequeños. Y Cristo experimentó todo este paquete a lo largo de su vida, a lo largo de su ministerio público, llegando al punto en que nuestro texto dice que se humilló hasta el extremo de entregarse a morir en la cruz del Calvario. Y aceptando esa muerte como si él fuera culpable. Falsamente acusado por los judíos, totalmente inocente de las acusaciones inventadas en su contra, pero la fórmula personalmente inocente y legalmente culpable. Legalmente culpable porque a eso vino. A eso vino. Asumir este papel como el pecador, el más grande del universo. Vino para morir. Lo que comentábamos el domingo, la sombra de la cruz estaba sobre el pesebre en el Belén. Esa sombra de la cruz estaba por encima, en algún sentido, en el trasfondo, ¿no? Como un tipo de fantasma o sombra o nube negra, algo por el estilo. Las ilustraciones aquí son válidas, siempre presente a lo largo de su vida. Culminándose en esta descripción de muerte de la cruz, y concluyo con esto, se refiere aquí a la muerte sobrenatural. Lo comenté hace 8 días. Si Cristo no se hubiera entregado, jamás habría muerto, primero. Y segundo, una muerte sobrenatural, porque en su muerte llevó la culpa, llevó el castigo, llevó la maldición de nuestros pecados en sí mismo, en su alma, en su cuerpo. Asumió todo este paquete y murió bajo la maldición de Dios, bajo la ira de Dios. Falleció como si fuera el criminal más grande del universo. Murió. Y todo con el fin de salvarnos. Y en el argumento del texto, tan solo lo señalo para concluir, Dios también, por lo cual, a la luz de todo lo anterior, lo ensalzó, lo exaltó a lo sumo. ¿Qué es esto? El hombre Cristo Jesús exaltado. El hombre Cristo Jesús, a él le dio el nombre Curios, Señor, dueño soberano, título de divinidad, aunque él es un hombre en su humanidad. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, los debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es este nombre, título, Señor, Curios, para la gloria de Dios el Padre. Y con esto concluyo, tan solo preguntándote, tan solo planteándolo en estos términos, nadie puede entender la más mínima parte de esto y permanecer indiferente ante esta persona. Esta persona fue resucitada de los muertos, ascendió al cielo, fue glorificado por su Padre Celestial, volvió a la gloria que dejó en su humillación, dejó esta forma externa
¿no? Su igualdad con Dios, y la volvió a tomar, pero ahora como el hombre, Cristo Jesús. Y esta persona es el único Salvador. Esta persona es el Señor soberano del universo, y ante Él se doblarán todas las rodillas en el día de juicio. Pero para el día de juicio será demasiado tarde para los inconversos. La pregunta es, ¿cuánto más en esta época del año? Si tú te has doblegado, si tú le has confesado como tu Señor, como tu Salvador, creyendo en esta obra, la cual hemos resumido aquí, en su encarnación y humillación, creyendo que esta obra fue suficiente para perdonar todos tus pecados y proporcionar el boleto al cielo, la salvación de tu alma, el acceso y la entrada a la presencia del Padre Celestial, viene tan solo por medio de creer, confiar y entregarse a esta persona, nuestro Señor Jesús.